Noches, buena semana y Jodesh Mevorach. Gracias por acompañarnos. Los horarios empiezan a cambiar y por lo tanto hallar tiempos que no coincidan con la tefilá de la tarde y de la noche se torna un poco más difícil y por eso es que a veces tenemos que renunciar a una de las clases que espero poder recuperarla a lo largo de la semana. Estamos estudiando en nuestro espacio de los días lunes el Rambam. Estamos para concluir ya su segundo libro. El primero se llamó Sefer Hamadá, el libro del conocimiento. El segundo es Sefer Zemanim, los tiempos, donde estudiamos acerca desde el Shabbat y sus implicancias, 30 capítulos extensísimos. A partir de allí estudiamos, bueno, las leyes relativas a las celebraciones, por cierto, a Pesach también, y hoy por hoy estamos terminando con el segundo capítulo de Ilhot Megillah, que las leyes que pasamos hace poco menos de un mes en la celebración de Purim, y luego concluirá este libro con las leyes de Hanukkah, si Dios quiere. Así que bueno, muy bienvenidos ante todo y por sobre todo a nuestro espacio y de una u otra manera eh, poder compartir en esta semana previa a Haga Pesach un poco más del estudio del Rambam para que nos inspire un poco más a encontrarnos en este nuevo tiempo como una comunidad, como individuos, como maestros, alumnos, como personas en general y como pueblo judío en particular, bajo una nueva señal, una nueva forma de poder establecer vínculos. Y esperemos que esto sea así a partir de este día, estas horas, donde la situación aquí en nuestro pequeño país es una situación compleja. Pero Be'et Sarai le Jacob, Mimena Ibashea. Es un tiempo de angustia, de desgracia para Jacob, pero de ella seguramente también será salvado y esa es nuestra expectativa, por supuesto. Vamos entonces a compartir con ustedes el estudio de hoy. Estamos aquí en el capítulo segundo de las leyes de la Meguín y estamos donde interrumpimos la última clase en la halajá número 14. La halajá número 14 nos dice el Rambam, מצוות יום 14 לבני כפרים בעיירות ויום 15 לבני כרכים להיות יום שמחה ומשתה ומשלוח מנות לרעים ומתנות לאביונים. Es una mitzvah, nos dice el Rambam, que los habitantes de las aldeas y ciudades sin murallas consideren el 14 de Adar, o sea, que lo celebren, y que los habitantes de las ciudades amuralladas consideren, por supuesto, el 15 de Adar. Las ciudades amuralladas, como sabemos, pertenecen a la categoría de la época de Yoshua bin Nun, que quiso dar trascendencia no a la ciudad de Shushan, que era amurallada en aquellos tiempos, por supuesto, como todas las ciudades imperiales, pero los Jajamim quisieron que la trascendencia del tiempo de Purim nos pueda retrotraer hasta el momento en el cual fuimos un pueblo soberano. Y es el tiempo de la conquista de Eretz Israel en la época de Yoshua, brillante época en la cual el pueblo judío se hizo acreedor de una promesa que Kadosh Baruj Hu había establecido. Este es el tema que estamos compartiendo justamente con las señoras y señoritas en la que irá los días jueves en el Sheur presencial y virtual del libro de Yehoshua, que es una etapa fundacional en el escenario del pueblo de Israel. Y por eso las ciudades amuralladas se consideran ciudades amuralladas de los días de Yehoshua bin Nun. Ese es el punto, no para Shushan. Por lo tanto, entonces, los habitantes de las aldeas y ciudades sin murallas, dice Rambam, tienen que cuidar el día 14 y hacer de ese día un día de alegría. Mientras que los de las ciudades amuralladas, insisto, desde la época de Yoshua bin Nun, considerar el 15 de Adar como un día de alegría y festividad,
cuando se envían porciones de comida a los amigos, Mishloach Manot, Ish la Re'eu, Umatanot la Evi. Asimismo, nos dice Rambam, Umutar Beasiat Melachá. Está permitido trabajar en estos días. Bien, sin embargo, dice, en Raúl la Sondomela. Y así todo no es adecuado hacer. Nuestros sabios declararon que quien quiera que trabaje en Purim nunca verá una señal de bendición. Eso está claro cuando la mayor parte de los trabajos eran trabajos de autónomos, independientes. Hoy, que trabajamos en dependencia, obviamente, y que estos días no cuentan, a no ser que un médico o un profesional de la salud o un profesional de otra área pueda elegir, hay una alternativa aquí en Israel que se llama Yom Bejirá, un día lectivo. Entonces, en ese día la persona puede elegir trabajar o no trabajar. Pero uno no puede elegir todas las fiestas selectivas, obviamente. No, si quiere elegir Tisha B'Av es una cosa, el Bebedá, si quiere elegir Purim también. Lo que me refiero no es para cambiar, por supuesto, Haz Shalom, la halajá del Rambam, era de que todas las tareas a las cuales los Jajamim decían, a veces que la persona trabajaba cuando no lo necesitaba, aún en una tarea independiente. Por eso dijeron que quien quiera que trabaje, no roe simán berajá. Pero no me cabe duda de que hoy en día que estamos en última instancia en dependencia, en relación de dependencia, el trabajo se torna más que necesario y obligatorio. Entonces, de una u otra manera, por supuesto que la persona puede trabajar y por eso lo primero que dijo, está permitido trabajar en nuestro día. Ahora bien, nos dice Rambam en el final de la halajá número 14, Benek Farim Shekadmu Bekareu Besheni Bechamishi, dice, si los habitantes de las aldeas o de la ciudad, de las aldeas más que nada, perdón, así es, leen la Megilá antes, un lunes, un jueves. Nosotros estudiábamos que la gente, por su trabajo en las aldeas, que dependían del trabajo agrícola ganadero, o sea, estaban todo el tiempo fuera de sus casas, no podían estar todos los días en la sinagoga. Pero ellos obviamente sí estaban en la sinagoga los lunes y jueves. Los lunes y jueves porque primero y principal se leía el Sefer Torah y la Tefilá es un poco más extensa. Entonces se adelantaba estas aldeas para leer un lunes o un jueves. Puede ser un 11 de Adar, un 12 de Adar, un 13 de Adar. Sí, se podía leer así. Entonces, dice que ellos que de Imgil Kuma otra de Bionim Beyom, si ellos dieron regalos monetarios a los pobres el día que se leen, dice Rambam, y cumplen con su obligación. O sea que puedo adelantarme en la entrega de los regalos a los pobres cuando leo la Megilá. El regocijo y las festividades de la festividad de Purim, por lo contrario, deben celebrarse solo el día 14. La mitzvah de Matanot de Bionim la puedo cumplir antes cuando escucho la Megilá. Sin embargo, el Mishté, quiere decir la comida festiva y la alegría de Purim, ¿cuándo hay que hacerlo? Obviamente el día 14. Veim Ikdimu, y si lo hicieron antes, los partícipes no cumplen con su obligación. Quiere decir, no cumplieron con su obligación. Useudat Purim Sheasayaba Laila, lo Yasayir de Juan. Y una persona que lleva a cabo la seudá de Purim en la noche, dice Rambam, tampoco cumple con su obligación. Esto es interesante porque en última instancia, a veces la persona se confunde en general pensando que puede hacer las mitzvot, por ejemplo, de Mishloach Manot en la noche, o dar los regalos en la noche y la comida principal en la noche, y está cometiendo un error. Por lo tanto, el Rambam pregunta, Keitzat Jobá Seudaya. ¿Cuál es la naturaleza de nuestra seudá? La obligación de esta seudá. La fiesta significa el banquete. Dice Rambam, el banquete, para que lo entendamos bien, debe comer carne, una persona debe comer carne y preparar un festín tan atractivo como sus medios lo permitan. O sea, no tiene que hacer más de lo que puede, por lo menos no escatimar esfuerzo. Deben vivir bueno, dice Rambam, H. Ishtaker Beyeradem Beshihrut,
hasta que se embriague, no se emborrache y se duerma a causa de esa embriaguez. Está claro de que aquí el Rambam utiliza las palabras muy simples. Dice, y entonces en Marán, Shulchan Aruch, escribe que la persona debe tomar vino hasta que no sepa distinguir entre maldito Amán y bendito Mordejai. Mientras que Rabbi Moshe Isserles, que es la autoridad ashkenazí, que se incorpora también en el Shulchan Aruch, que lo hizo Maran Yosef Kad, insisto, escribió que hay quienes sostienen Sheinot Tzarich Leishtaker, que no tiene que emborracharse, que no tiene que embriagarse, era Lishtot Yoter Mirregiluto, sino beber un poco más de lo que está acostumbrado. El vino era parte de la bebida cotidiana, pero lejeradem, y en este caso es adormecerse. Y ya de por sí, dice con tanta sabiduría el Ramá, ya que está adormecido o adormilado, ya no va a poder entender la diferencia entre maldito Amán, obviamente, y bendito Mordejai. Pero una cosa más trascendente dice, "Ejata marbe, bejata mamait, bilbachi ejabel nibolasha". Ya sea que uno beba mucho y el otro que beba poco, lo más importante es que todo lo ponga como una kavaná, como una intensa intencionalidad, valga la redundancia, parece, con respecto a no profanar el nombre de Dios. וכן, חייב אדם לשלוח שתי מנות של בשר או שני מיני תבשיל או שני מיני אוכלים לחברו. De manera similar, dice Rambam, una persona está obligada a enviar 2 porciones de carne u otros 2 platos cocinados, u otros 2 alimentos a un amigo. Y esto, la fuente, está en la Megilá misma, que nos dice Megilat Esther, donde allí dice la Megilá, Matanot la Evionim, perdón, eh, estamos aquí, Mishloach Manot Ish le Reeu, perdón, enviando porciones de alimento una persona a su prójimo. Quiere decir, manot está en plural, como ustedes ven, porciones. Por lo tanto, si son porciones es plural. Por lo tanto, 2 porciones a un amigo. Quien envía porciones a muchos amigos, por supuesto, es digno de alabar. Si uno no tiene los medios para enviar regalos de comida a un amigo, debe intercambiar la comida con él. Eso hace la gente necesitada, lo aleno. ¿Qué hacen los pobres? Comparten el Mishloach Manot. Uno recibió de uno, otro recibió de otro, y entonces lo comparte y están haciendo Mishloach Manot en casa, enviándose cada uno de lo que han preparado para la fiesta de Purim y de esta manera cumplir con la misión de enviar regalos de comida a sus amigos. Bien, o sea que es sumamente interesante todo este escenario, me parece, porque ante todo, ¿por qué mandamos Mishloach Manot? Explicaba el Rambam. Todo eso es para incrementar el amor, el afecto entre las personas. No hay ninguna duda de que todo lo que buscamos es que haya un reencuentro. Y obviamente el reencuentro pasa no solamente por las palabras, sino también pasa por lo material, ¿no? Entonces a veces cuando queremos estar con gente que queremos, etcétera, los invitamos o nos invitan y vamos a comer o en la casa de ellos o en nuestra casa o en otro lugar, porque en medio de la comida es donde nace, obviamente, la confraternidad, y eso está muy bien. Muy bien, la alajá número 16 nos dice el Rambam, Behayab lejalek lani b'yom. Uno está obligado a distribuir caridad, de acá, a los pobres en el día de Purim. Por lo menos, dar a cada uno de los 2 pobres un presente. Quiere decir, Notenle colejat mataná, porque es matanot la de Bionim. Regalos para los pobres, como está en plural, al menos son 2. Entonces dice, por lo menos dar a cada uno de los 2 pobres un presente. Mataná ajat. Ese presente que es o dinero, o platos cocinados, comida, o u otros tipos de alimentos. Como dice la Megilá de Esther, Umatanot la de Bionim. También aparece allí, en la fuente escrituraria, todo lo que es Matanot la de Bionim. Entonces también figura aquí regalos para los pobres, es decir, Matanot, regalos, plural,
Y entonces, por lo menos, se entiende, 2 regalos para 2. Lo que sí dice Rambam es, "Ein medakdekim bimeot". El día de Purim no debemos discriminar al seleccionar a los destinatarios de estos regalos de Purim. En cambio, uno debe dar a cualquiera que le extienda la mano. Con mi sheposhet yadó y tol. Quiere decir, todo aquel que pide, hay que darle. No hay que investigar. Como estuvimos estudiando el otro día acerca de la tzedakah, eventualmente, ¿en qué condiciones a veces tenemos que saber dar tzedakah? En el día de Purim no hacemos esta evaluación. El dinero donado para ser distribuido en Purim no debe usarse para otros fines caritativos. ¿Sí? O sea que no se puede, la tzedakah de Purim, lo que se juntó, matanota de Bionim, entonces no se lo puede dar para otros fines caritativos. 17. La alajá número 17. Mutabla Adam le arbot de matanot de Bionim y le arbot de Seudato Bishuluach. Es preferible que una persona sea, dice, más, no más liberal, sino más libre, o sea, más, con más, eh, eh, más exigente consigo mismo, con que con las matanot la de Bionim, que en lugar de ser pródigo para la preparación de la seudá de Purim, o el Mishloach Manot a sus amigos. O sea, si uno tiene que elegir qué darle prioridad en el tiempo de Purim, dice Rambam, es matanot la de Bionim. Y esta es la preocupación constante que tiene la Sagrada Torá por ese sector de indigencia, ese sector que Akadosh Baruj Hu nos afirma en la Sagrada Torá, que lo Yehdal Evion Mikere Ba'ar. No habrá de dejar de haber un Evión. Evión es el singular de Evionim, precisamente. Evión significa una persona necesitada. No solo es pobre, está necesitada, porque a veces la persona puede haber estado pasando un buen momento y sin embargo el ciclo de la vida y la suerte de los negocios hace que de repente todo se invierta y de repente quien estaba arriba ahora está abajo. Ese es el Evión. Y entonces dice, a veces es mejor dar a los Evionim que los Mishloach Manot, que hay que hacerlos, por supuesto, porque no hace falta que gastemos tanto o en la seguridad de Purim. Dice Rambam, ¿por qué? Porque no hay She'ein Sham Simcha Gdula Umeforah Ela Lesameach Levanim Vietomim Bealmanot Begerim. Pues no hay felicidad más grande y espléndida que alegrar el corazón de los pobres, los huérfanos, las viudas y los conversos. También aquí el Rambam nos da una lección también con respecto a los Gerim. ¿Por qué? Porque, bueno, ellos no tienen su familia aquí. Obviamente no están formando parte de una sociedad y por lo tanto hay que abrazarlos a ese nivel. Por lo tanto, dice Rambam, Kol beshamesameach lev amelalim aelu midameva shechina. Aquel que trae felicidad a los corazones de estos desafortunados individuos se asemeja a la Shejina. Es como se asemeja a la presencia divina. El profeta Yeshaya dice, le ajayot ruach shefalim u le ajayot lev nitzaim. Así dice Yeshayahu en el capítulo 57, describe que tiene la tendencia a reavivar el espíritu de los humildes y revivir a los que tienen el corazón quebrantado. Realmente es de altísima sensibilidad lo que Rambam está poniendo y para nosotros fundamentalmente poder comprender todo lo que representa este escenario de Purim. O sea, a veces uno se pregunta, ¿no? Que a veces la fiesta de Purim es una fiesta, como todo el mundo sabe, no es bíblica. O sea, tiene una referencia en el Tanaj, por supuesto, la Megilat Esther está en los Ketuvim, la última sección del Tanaj. Pero nos referimos a que no es una celebración de la Torah. Entonces, uno piensa en la levedad que puede llegar a tener la fiesta, ¿no es cierto? Y encima, hablando del embriagarse, de la borrachera y todo esto, que la gente lo toma lamentablemente al pie de la letra. Y sin embargo, estamos aquí frente a una realidad completamente diferente. Uno de repente encuentra en Purim una mirada
a lo social, una mirada a lo humano, una mirada a la contención, una mirada que nos hace realmente cada mejores personas. Y esta es el aprovechamiento integral de lo que es un tiempo festivo, en donde los tiempos festivos se hicieron, por supuesto, para celebrar, pero nunca para celebrar puertas adentro. Los tiempos celebratorios son siempre puertas afuera. La mirada está puesta hacia afuera. Ahora llega Hagapesa, y Hagapesa lleva una campaña implícita que se llama Maot Hitim. Maot son monedas, Hitim es trigo. Quiere decir el poder reunir monedas, dinero, para poder comprar la matzá para la gente necesitada. No siempre todo el mundo puede comprarse la matzá. Y familias muy necesitadas, obviamente, que, que nunca sea así, pero como lo hay, ya Kadosh Baruj Hu los ha advertido. Entonces, nos ponemos ahora en un lugar donde cada celebración, conlleva con ella una mirada a lo social. Y Purim, más allá de ser una fiesta, comillas, laica, está tan llena de mitzvot como la Megilá, la lectura, la comida del banquete festivo, Mishloach Manot, Matanot la Evionim, como para que sintamos de que verdaderamente la tarea es multiplicarnos en el tiempo festivo y lograr con ello, bueno, ser mejores, más y mejores personas. Por último, la última alajá dice, mejor si Nevi, mejor la que tuvimos Tidin Dibatel y Motamashia. Presten atención a lo que dice Rambam en la última alajá de Purim. Todos los libros de los profetas y todas las sagradas escrituras, los que tuvimos, los agiógrafos, la última sección del Tanaj, serán anulados en la era mesiánica. Así sostuvieron nuestros jajamín. Vaya, ¿no es cierto? O sea, todo esto obviamente dice eh, eh, difícil de comprender. Pero entonces hay un sabio llamado Rabbi Abraham Ben David, el Ravad, que fue el crítico del Rambam muchas veces, la mayor parte de las veces, y acá el Ravad dice, Amar Abraham, dijo Abraham, Davar Ediotot Uze. Dijo Abraham, digo yo, dice él, ¿no? Abraham Ben David, esto que dijo es cosa de persona simple. Kilo Yebatel Sefer Mikol Sarim. Este hombre crítico de Rambam dice, no se habrá de anular ningún libro de todos los libros, She'en Sefer She'en Bollywood, porque no hay libro entre los profetas, entre los escritos últimos que tuvieron de nuestro Tanaj que no tenga un aprendizaje. Abarcá Hambru. Pero así dijeron los sabios, y así hay que entender lo que dijeron los sabios. Afilu yebatlu she'ar sfarim v'nikrot ba'em, incluso si se habrá de dejar de leer en aquellos libros, Megilá lo tebatel v'nikrot otav etzibur. Puede ser que los otros libros no se lean públicamente, pero la Megilá no se habrá de dejar de leer públicamente. Es una idea realmente fantástica que trae aquí el Rabat, ¿no es cierto? Diciendo no, no, no. Esto que dijo Rambam no lo podemos tomar al pie de la letra, ¿no es cierto? A pesar de que los Jajamim dijeron que no vamos a necesitar en la era mesiánica. Pero aquí lo que dicen es, mejor si fueran Nevi'im, mejor la que tuvimos Tidim y Batel, Juz me Megillah, excepto la Megillah de Esther. ¿Por qué dice? Harei y Kayemet Hamishah Humshei Torah. Miren lo que dice aquí Rambam. Seguirá existiendo al igual que los 5 libros de la Torah y algo más. Beka alajot shel Torah shepealpeh, y como las alajot de la ley oral, que nunca serán anuladas. Beafalpi, Shekol Zichron Atzarot y Batal, y aunque todos los recuerdos, el recuerdo de las dificultades, las desgracias que atravesó nuestro pueblo, Ibtal, ya será anulado en la época del Mesías, así dijo, basado en el profeta Yeshayahu, Kinishkehu Atzarot Arishonot, porque las primeras desgracias han sido olvidadas y estarán ocultas a mis ojos, dice el Naví Yeshaya, hermosísimo, la celebración de los días de Purim no será anulado. Como dice la Megilá de Esther,
Bime Apurim Aele, lo ya'abru mitoch hayudim, bezichram lo yasuf mizaram. Y estos días de Purim no pasarán de entre los judíos desapercibidos, quiere decir, ni su recuerdo cesará de su descendencia. Un hermoso fin de los dos capítulos de Megilá para ofrecernos a nosotros un tiempo muy singular. Y ese tiempo singular es que Purim parece ser que va a trascender más allá de todos los tiempos. En la era mesiánica, Megilat Esther estará equiparada con mamás los 5 libros de la Torá y las alajot de la ley. Y esto obviamente para que tengamos en cuenta que esta Megilá, que no presenta el nombre de Dios, por supuesto, es una Megilá que está imbuida de la presencia divina. Entonces, de una u otra manera, tenemos que sorprendernos y asombrarnos a la vez, sabiendo de que una fiesta, vuelvo a repetir, que no es un Yom Tov, no es un día festivo marcado por la Torá, y sin embargo es un día de alegría tal que el pueblo de Israel renace en cada Purim, recordando Vayamim Haem Bazman Hazeh, en aquellos días, en Vayamim Haem, en aquellos días, en este tiempo. Y me pregunta, ¿es posible que la anulación de la lectura de los escritos sagrados en la era mesiánica se refiere al periodo de la guerra de Gog y Magog? No, estamos hablando de la era mesiánica. Gog y Magog es Gog y Magog es un escenario que precede la llegada del Mashiach. En la guerra de Gog y Magog, anunciada por el profeta Yehezkel en el capítulo 38, que leemos en la época de Sukkot, precisamente, es un proceso anterior a la era mesiánica, no es la era mesiánica se da después, y bueno, eso representa todo el tumulto, toda la realidad de lo que representa. No, yo pienso que la Megilá no está hablando de esperanza, la Megilá está hablando de el milagro, de la subsistencia, ¿no? Y es algo a lo cual el pueblo judío obviamente tiene que mirar desde un lugar muy trascendente, porque la obra de Kadosh Baruj Hu no va a poder pasar desapercibida, y esta obra está patente en todo lo que es el escenario de Purim, que acontece una vez al año, pero para nosotros representa el milagro de la subsistencia del pueblo de Israel. Bueno, muy bien, espero haber respondido. Vamos a ver entonces ahora el capítulo 3. Ya ahora empezamos con la parte de Hanukkah, los días de Hanukkah, y tenemos aquí 14 alajot en este capítulo 3, donde vamos a poder encontrarnos eventualmente con con los sucesos de Hanukkah. Dejamos ahora Purim y nos vamos ahora unos 200 años después, unos 250 años después de Purim. Recordemos nada más que los griegos, Alejandro Magno, conquista ese mundo en 3 años rápidamente, y en el año 333 antes de la era común, quiere decir mediados del siglo IV antes de la era común, Alejandro Magno hace su ingreso a Judea, no destruye Jerusalén, tampoco la conquista, simplemente mantiene un status quo con el pueblo de Israel. Nada más que Alejandro Magno murió al poco tiempo, muy joven, y todo lo que quedó se dividió del imperio en sus 4 capitanes, ni siquiera tenía hijos, por lo tanto que son los que se dividieron el reinado de Alejandro Magno. No hay ninguna duda de que la zona que nos toca vivir a nosotros siempre es una zona conflictiva. Y aquí tenemos dos grandes descendientes de Alejandro Magno en cuanto a sus capitanes. En la zona de Asiria del norte están los Seleucidas, y en la zona sur, en Egipto, están los Ptolomeos. Ptolomeos y Seleucidas están sur de la tierra de Israel y al norte de la tierra de Israel. Por lo tanto, no hay ninguna duda de que pujan por ese territorio del medio, y siempre se van a producir enfrentamientos entre Ptolomeos y Seleucidas, de modo que los judíos, los hebreos,
estuvieron tiempos bajo el Imperio Ptolomeo y otro tiempo bajo el Imperio Seleucida. Los acontecimientos más graves de la época de los Hashmonaim, de los sucesos de Hanukkah, pasan en los tiempos de los Seleucidas, quiere decir de los Selevkim, y allí tendremos, obviamente, a, bueno, a personajes realmente como Antíoco Epifanes o Epimanes, que ha tenido una carrera persecutoria contra los judíos, llevándolos prácticamente hasta la extinción y todo lo que conllevó también la partida, ¿no? El abandono de los judíos de su territorio. Y también el otro efecto que lograron los griegos, como ya estudiamos en algún momento, que era la enajenación del hebreo, quiere decir atraerlo hacia la cultura helénica y a partir de allí que el judío perdiese lenta, paulatinamente su identidad. Y esos son los judíos llamados Mitiavanim, aquellos que se helenizaron. Habían asumido ya la identidad griega. Eh, no puedo decirles si se habían transformado en idólatras, probablemente. La cultura griega es una cultura sumamente idolátrica, o sea, en cada espacio de la creación hay un ídolo, en el mar, en la montaña, tierra, en el árbol, etcétera. Y eso obviamente formó parte también del ambiente de los judíos. Nos dice Rambam aquí, las primeras tres alajot, cuando se establecieron Hanukkah, en la era del segundo templo, el reino griego, Malhut Yavan, emitió decretos contra el pueblo judío, intentando anular su fe y negándose a permitirles observar la Torá y sus mandamientos. Así es la introducción que nos hace el Rambam. En los tiempos del segundo templo, no perdamos de vista, ¿no? Bait Sheni. Este Bait Sheni se construyó cuando el segundo templo se construyó en la época de Persia. Quiere decir, Persia es el que permite a los judíos dar ese golpe de timón a su exilio y volver a la tierra de Sion. Shivat Sion es un gran movimiento, no cuantitativo, pero sí cualitativamente. Del 500.000 de judíos que fueron deportados a Babilonia y después quedaron dispersos en el imperio persa, como nos cuenta la Megilá de Esther, se contaban por millones. Eventualmente, solamente unos 42.000 y tantos judíos volvieron a la tierra y se dedicaron a la construcción del segundo templo de Jerusalén, de la ciudad de Jerusalén, y de volver a reeditar la vida judía en Sion. Nos dice entonces que el reino griego emitió decretos contra el pueblo judío, intentando anular su fe y negándose a permitirles observar la Torá y sus mandamientos. Extendieron sus manos contra sus bienes y sus hijas. Entraron al santuario, causaron estragos en su interior e hicieron impuros los sacramentos. ¿Qué quiere decir los sacramentos? Timeu a Teharot, quiere decir, hicieron impuras todas las cosas puras. No existen sacramentos en el judaísmo, perdón por la traducción. Y entonces todo lo que hicieron ellos es, no solamente atentaron contra los bienes de los judíos, sino también contra sus hijas. Esto también es un poco grave, ¿no es cierto? O sea, violaron a sus hijas en el sentido. Benihnesula y Ejal entraron en el santuario, que era el Ejal, la parte interior del Betamigdash. Partsubo Peretzot quiere decir abrieron brechas profundas en el Betamigdash, y todo eso obviamente hicieron impuros todas las cosas puras que estaban allí, y esto lo sabemos por la cuestión del aceite, ¿verdad? Y quedó impuro. Los judíos sufrieron de ellos grandes tribulaciones porque los oprimieron grandemente, hasta que el Dios de nuestros padres tuvo misericordia de ellos, los libró de su mano y los salvó. Los hijos de los Hashmonaim, los sumos sacerdotes, los vencieron, los mataron y salvaron a todos los judíos de su mano. O sea que el Beit Hashmonaí, que eran los sumos sacerdotes, tratan y con éxito, por supuesto, de levantarse casi milagrosamente contra los griegos. Designaron un rey de entre los sacerdotes y la soberanía volvió a Israel por más
de 200 años. Así dice Rambam, y por supuesto que lo dice exactamente, hasta la destrucción del segundo templo. Por lo tanto, estamos hablando aquí del año 165 antes de la Edad Común, que se produce la revolución macabea, y la destrucción del templo, que fue en el 68 de la Edad Común, pasaron más de 200 años. Ustedes lo pueden ver aquí. Entonces, dice Rambam, el milagro de Hanukkah tuvo lugar en el año 3596 de la creación, si no me equivoco, 3596, sí, de la creación, que fue en el año 165, como les decía, antes de la era común. Las persecuciones griegas comenzaron varios años. El reino griego, y vean ustedes cómo les explicaba, más particularmente el reino Seleucida de Siria, al norte, cuya jerarquía gobernante era de origen griego, y emitió decretos contra el pueblo judío intentando anular su fe. Y Bereshit Rabbah, el Midrash de Bereshit Rabbah, Perashá 2:4, relata que los griegos harían que los judíos escribieran en el cuerno de un buey que no tienen parte en el Dios de Israel. Así fue como los hicieron en la Nugelec de Eloque Israel. Los griegos tenían un poder de disuasión tan grande y una penetración cultural tan mayor que en esos cuernos del buey, eventualmente, era como para reeditarles todo el tema del pecado del becerro de oro. ¿Me entienden ustedes? Por eso es que hicieron lo que hicieron. El enemigo no es ignorante, el enemigo sabe, y por lo tanto el antisemitismo no nace de fuentes de la ignorancia. Uno piensa que son ignorantes, pero ellos han conocido, conocen profundamente los contenidos judaicos, y los griegos también. Y por supuesto nos dice aquí, negándose a permitirles observar la Torah y sus mandamientos. Y entonces en Megilat Antíochus, que relata que los griegos impedían a los judíos observar el Shabbat y realizar la circuncisión. Les explicamos a todos ustedes en algún momento que los griegos empezaron por una prohibición poco singular. Y en última instancia, lo que marca eh, esa, eh, esa falta de atención de los griegos fue que le impidieron a los judíos celebrar el Rosh Hodesh. Sabían tanto del pueblo judío que sabían que toda la movilización que tenía el pueblo de Israel era a partir de qué? De la consagración de Nehemías. No me cabe ninguna duda. Lo hemos vivido hace 2 Shabbatot atrás, a Jodesh Lachem. Este mes es para vosotros, y a partir de allí se pone en marcha el calendario hebreo, que es el tiempo en nuestras manos, y la primera celebración, que era tomar el toro por las astas, como se dice, ¿no? Ese animal ahora me pertenecía, y ese corbán de Pesaj representaría mi liberación definitiva. Por lo tanto, los judíos le prohibieron observar el sábado y realizar el Brit Milá también. Tomemos que Jodesh, Milá y Shabbat. Jodesh, Milá y Shabbat. Son 3 letras. Jodesh, la Het, Milá, la Mem, y la Shin de Shabbat forma la palabra Hamesh. Y ahí eso Hamesh representa los 5 libros de la Torah. Quiere decir, ellos quisieron vencer la continuidad judía, eventualmente anulando esos puntos estratégicos esenciales en la vida de un pueblo como el pueblo de Israel. Y a sus hijas, ¿qué significa? Perdón, extendieron sus manos contra su propiedad. En esta era, los gobernantes griegos establecieron ciudades gentiles en Israel y privaron a la población judía de su sustento. Vean lo que es otro avance de los griegos, seguramente muchos de ustedes no lo conocían, pero el hecho es de que establecieron ciudades gentiles, como pasó después con los romanos, por supuesto, que traían mercenarios de todo el mundo, y como no tenían para pagarle, les pagaban con tierra. Y así tuvimos toda una zona como Cesarea, por ejemplo, en la época post-Herodes, que él la construyó para el César, por eso se llama Cesarea. Toda esa época estaba habitada por los judíos. Y la zona de Beit Shean, la zona que está al lado del Jordán, en la parte norte de Israel, por debajo del Kineret, por supuesto, toda la franja del Jordán,
que es una franja muy rica, muy florida, toda esa zona no se consideraba tierra de Israel en la época romana, porque estaba completamente ocupada por extranjeros. Y también tomaron a sus hijas. Allí dice, en Shabbat 23, afirma que antes de que una virgen judía se casara, se le exigía tener relaciones con un oficial griego. Y esto era un famoso derecho, que no me acuerdo el nombre ahora, pero que era terrible. Y bueno, de aquí se acuerda uno, el verdadero milagro de lo que hizo Yehudit, eventualmente, como para poder liberarse de Holofernes, que era el capitán griego que cumplía con estas realidades. Bien, entraron al santuario y causaron estragos en el interior. Nos lleva el estudio a Masejet Midot y a Masejet Shekalim, que habla de los griegos rompiendo porciones abiertas del Soreg, que era el Soreg. Eh, para los que están con nosotros en el Bet Midrash, ustedes vieron que yo puse un croquis de lo que era el Bet HaMikdash. Van a ver que toda la muralla de alrededor, no la muralla interior, tiene un soreg. Y el soreg es un divisor en el monte del templo, que era para que no pasen todos, y destruyendo porciones de la pared alrededor del patio del templo. El soreg es toda una valla alrededor del templo, y todo eso, por supuesto, lo violaron los griegos, porque obviamente no solamente se sintieron dueños, sino que eran amos y señores. Por último, hizo los sacramentos. Bueno, como encontramos al respecto del aceite para la menorá, las cosas puras, sacramentos no existen en el hebreo. Encontramos con respecto al aceite para la menorá, los griegos no destruyeron el aceite, o sea, lo hicieron impuro. Esa era la forma de ellos. Aquí hay una lección sobre la naturaleza del conflicto entre los griegos y los judíos. Los griegos no estaban ansiosos por acabar con el judaísmo por completo. Siempre les expliqué a nuestros alumnos lo mismo. Estaban dispuestos a aceptar el judaísmo como una de las culturas del área mediterránea que incorporarían a un conjunto global de conocimientos y valores. Es decir, los sacramentos del judaísmo, perdón por la palabra, permanecerían, pero se volverían impuros, contaminados por la cultura griega. Eso es realmente dramático. Los judíos sufrieron de ellos grandes tribulaciones, porque los oprimieron grandemente hasta que el Dios de nuestros padres tuvo misericordia de ellos, los libró de su mano y los salvó. Al llamar la atención sobre el origen divino de la victoria de los judíos antes de mencionar a los Hashmonaim, el Rambam enfatiza la naturaleza milagrosa y espiritual del milagro, o sea, mucho antes de los Hashmonaim. Los hijos de los Hashmonaim, los sumos sacerdotes, los vencieron, los mataron y salvaron a los judíos de su mano. Entonces explican nuestros comentaristas que la valiente lucha de los Hashmonaim que pudieron derrotar a los ejércitos más poderosos del mundo con fuerzas guerrilleras se relata en muchas fuentes y fundamentalmente en fuentes que son libros apócrifos como el Sefer HaMaccabim, que es un libro que no entró por supuesto en el canon bíblico, pero que hoy en día se lo puede leer y se sabe la victoria de los macabeos. Designaron un rey entre los sacerdotes y la soberanía volvió a Israel por más de 900 años hasta la destrucción del templo. Hay un significado en estas declaraciones que hace Rambam, por supuesto, y vale la pena que lo entendamos, más allá de las leyes de Hanukkah. Hay muchas autoridades rabínicas que son muy críticas con los Hashmonaim por asumir la realeza del pueblo judío. Claro, ellos son sumos sacerdotes. Nosotros tenemos bien divididos los poderes, a pesar de que hoy en día no parece que no, pero estaba muy dividido lo que era el Cohen, el Leví y el Melech. Y entonces aquí los Kohanim de repente se transformaron en reyes del, del pueblo de Israel. Y esto lo estudiamos eventualmente justo en Parashat Vayikri, cuando estábamos estudiando este año el Ramban, quien dice del error garrafal que hicieron los Hashmonaim en haber tomado el poder político. Aunque en Ilhot Melahim, la ley de los reyes, el Rambam escribe que los descendientes del rey David tienen derecho eterno a la monarquía en Jerusalén, su descripción aquí de los Hashmonaim como reyes no tiene la menor insinuación de crítica. En todo caso, lo contrario es cierto. Varias leyes relativas a la naturaleza de la realeza que derivan de los reyes Hashmonaim y otros, incluso de los reyes de la dinastía de Herodes, que gobernaron después de él. Y todo esto, créanme, que es apasionante.
vuelvo a repetirles, ¿no? Es apasionante, a mí me apasiona, porque cuando uno tiene la posibilidad de estudiar y de adentrarse en la historia, uno sabe perfectamente que esta historia no nos queda detrás, la tenemos siempre por delante y la tenemos que tratar de comprender y saber y conocer, porque en última instancia es la que forma nuestra identidad. Ya vimos a Purim y recién empezamos con Hanukkah. Recién empezamos los primeros pasos con esta primera alajá de Hanukkah, que es un mundo de comprensión. Más allá de la alajá propia, y los días festivos, y cómo en esta fiesta vamos a entender que se canta el Alel completo los 8 días, y son 8 días de Torá, y son 8 días de lectura de la Torá, en fin, una riqueza realmente que debemos decir felices de nosotros que podemos alcanzar en este tiempo. Que tengamos un excelente mes, una mejor semana, y bueno, hagamos tefilá por Am Israel, que necesita más que nunca de nuestra plegaria simple, genuina, y que Kadosh Baruj Hu envíe un poquitito de pacificación en esta sociedad un tanto convulsionada, para que los que están afuera no estén disfrutando de lo que pasa, sino que estén viendo cómo en este país se defiende las soberanías, se defiende el pueblo, se defiende todo, porque todo es democracia. Los que hablan de dictadura, lamentablemente aquí los israelíes, no sé si de izquierda o de más allá de la izquierda, ninguno de ellos sabe lo que es una dictadura, pues jamás la vivieron. Y en este caso tendrían que preguntarnos a nosotros, muchos de nosotros, en particular yo, sobreviviente de la dictadura también argentina, una de las peores dictaduras que hubo en el mundo. Y aquí en Israel, como el aire es gratis, entonces la gente habla de dictadura simplemente porque así es. Y entonces la gente no comprende, la gente no sabe lo que es dictadura. Porque aquí se vivió libre y se va a seguir viviendo libre y se morirán libres, pero nunca más, obviamente, no van a comprender todavía eso. Habría que tener una clase de moral y civismo a todos estos jóvenes que salen con banderas israelíes, pero que poco saben de lo que es verdaderamente el mundo de la dictadura. Muy bien, muchas gracias a todos. Que tengamos una buena semana, hijo de esto. Gracias. Eh, alguien escribió, yo sí, escribiste que la guerra de Gog y Magog no es una guerra física. También es una guerra física, lamento decirte, porque van a estar 7 meses enterrando a los muertos, dice el profeta Yehezkel. Digo para que leas el capítulo 38 y que te des cuenta eventualmente que hay también un escenario físico y justamente la guerra de Gog y Magog que tiene lugar aquí, en este territorio de Israel, ¿no? Así como las guerras que hubo en la época de los griegos. Bueno, buena semana para todos. Muchas gracias por acompañarnos. Joder, todo.